El 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil, en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. El régimen se caracterizó por una rotunda concentración del poder en la figura de Franco. Todas las instituciones le estaban completamente subordinadas y sus miembros lo eran por voluntad del caudillo. El régimen franquista también tuvo una serie de componentes ideológicos. En primer lugar, el anticomunismo. Para los vencedores, en realidad, comunistas eran todos los llamados rojos, lo que incluía desde la extrema izquierda revolucionaria hasta la burguesía democrática. En segundo lugar, el antiparlamentarismo. La democracia parlamentaria se identificaba con lo antiespañol y con el marxismo. Siempre se presentó al sistema parlamentario como un modelo débil, sobre el que la democracia orgánica del régimen tenía una clara superioridad. En tercer lugar, la dictadura se identificó con el catolicismo, hasta el punto de que se ha generalizado el término nacionalcatolicismo para etiquetarla. El dominio que la Iglesia ejerció en la vida social de la España franquista fue absoluto. Su control de la educación era completo. Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, cuyo incumplimiento era castigado por el Código Penal. La cuarta característica fue el tradicionalismo. El régimen exaltó los símbolos y la historia de Castilla, identificándola con la de España, especialmente los mitos de la Reconquista y del Imperio de los Austrias. Esos mitos sirvieron para fundamentar en raíces históricas la unidad de la patria, convertida en un valor sacrosanto. La propaganda franquista calificó a la autonomía de las regiones como antiespañola. Todo sentimiento nacionalista que no fuera español fue descalificado y perseguido. Se prohibió el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano, se abolieron los órganos de autogobierno y se proscribieron los símbolos nacionalistas. El régimen fue desde el principio militarista. La vida cotidiana se llenó de desfiles, uniformes y símbolos castrenses. En cualquier acto público se exaltaba la bandera o el himno nacional. Hubo una serie de rasgos fascistas. Los símbolos en los uniformes, inspirados en los del fascismo italiano o el nazismo alemán, la existencia de un partido único, la exaltación del caudillo, el desprecio de las instituciones o la violencia como medio de control de masas. A pesar de constituir un régimen político dictatorial, el franquismo se institucionalizó a través de las leyes fundamentales del reino, conjunto de 7 leyes promulgadas entre 1938 y 1966. La primera de estas leyes, promulgada en 1938, es el Fuero del Trabajo. Esta ley regulaba las relaciones laborales y establecía los principios del nacionalsindicalismo. La segunda de estas leyes fue la Ley Constitutiva de las Cortes, promulgada en 1942. Esta ley regulaba el establecimiento y funciones de las Cortes. La tercera ley fundamental es el Fuero de los Españoles, promulgada en 1945. Esta ley recogía el conjunto de deberes y derechos de los españoles. La relación de derechos no iba acompañada de ninguna garantía para poderlos ejercer. La cuarta ley es la Ley de Referéndum Nacional, promulgada en 1945 también. Según esta ley, el jefe de Estado podía someter a consulta popular las cuestiones que considerase oportunas. La quinta ley promulgada en 1947 es la Ley de Sucesión. Esta ley establecía a España como reino y preveía la monarquía como sucesora del franquismo. La sexta ley es la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada en 1958. Esta ley actualizaba los principios directivos del Estado. Todos los funcionarios públicos estaban obligados a jurarlos antes de tomar posesión. Por último, la última ley fundamental es la Ley Orgánica del Estado, promulgada en 1966. Se trataba de una especie de constitución franquista con la que se quería asegurar la pervivencia del régimen
La dictadura devolvió a la oligarquía terrateniente y financiera su hegemonía. No solo recuperaron sus empresas y propiedades, sino también su dominio de la vida social. El régimen franquista contó con el apoyo de las clases medias rurales, sobre todo en el norte y en ambas Castillas, así como de los beneficiados, funcionarios, maestros, etc. Por el contrario, entre los jornaleros y el proletariado industrial, la dictadura apenas tuvo respaldo. Lo mismo ocurrió con buena parte de las clases medias urbanas, que habían sido republicanas. La represión sistemática, el miedo a la delación, la miseria generalizada y el hundimiento moral de la derrota desarmaron cualquier posibilidad de reacción durante varios años. Después, la propaganda, el aumento del bienestar a partir de los años 60 y el relevo generacional hicieron que parte de esos sectores obreros y campesinos adoptaran una actitud de acomodamiento, de aceptación del régimen y de apoliticismo, cuando no de respaldo directo al franquismo. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de 500.000 de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración, en playas francesas del Mediterráneo. Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del ejército republicano. El siguiente paso es la depuración de responsabilidades políticas. Atención, atención. Los nombres de la siguiente lista preparados para el Consejo de Guerra. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Otros muchos, como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro, mueren en la cárcel, víctimas de la desnutrición, el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor 9 años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. Sin embargo, en el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí, sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la Guardia Civil. En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunoz. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal
que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas. De ellos, unos 20.000 han estado aquí, en Cuelgamuros, excavando el interior de la montaña para construir el Valle de los Caídos, un gran mausoleo en memoria de las víctimas de la Guerra Civil. La idea, del propio Franco, se puso en marcha en 1940. Las penurias y la mala situación de los trabajadores son aprovechadas por el gobierno vasco en el exilio para convocar una huelga en la industria vizcaína el 1 de mayo de 1947. La huelga, que constituye un éxito, es seguida por 50.000 obreros. El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. 4.000 obreros son detenidos. Los partidos políticos fueron prohibidos. Tampoco estaban permitidos los partidos de derecha, ni siquiera los que en su día habían apoyado la sublevación. Solo se permitió la Falange, pero es significativo que se prohibiera a la prensa definirla como partido y que pasara a ser denominada Movimiento Nacional. Sin embargo, Franco no solo se sirvió de la Falange, sino que buscó a sus colaboradores entre grupos ideológicos o corporativos distintos, conocidos como familias del régimen. La primera de ellas estaba constituida por los propios falangistas. Los estatutos confirieron a Franco la jefatura única, y el partido se convirtió en cantera de dirigentes y cuadros para la dictadura. Sus organizaciones dominaban la vida económica y social. En los primeros años, los falangistas ocuparon los cargos más significativos, pero la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial hizo que poco a poco su presencia en los gobiernos fuera disminuyendo. Los militares formaban otra de las familias. Muchos de los jefes sublevados fueron colaboradores directos de Franco tras la guerra. Los militares no formaron nunca un grupo de presión, porque Franco cuidó siempre de mantener al ejército en un papel estrictamente subordinado a su persona. Un tercer grupo influyente eran los católicos. Procedían de asociaciones de la Iglesia o, más tarde, del Opus Dei. Solo a raíz del Concilio Vaticano II, en 1962, se produjo un distanciamiento progresivo entre la jerarquía española y la dictadura. Ello no impidió que miembros del Opus Dei se mantuvieran en el poder hasta la muerte del dictador. También los monárquicos colaboraron. Los carlistas tuvieron un papel secundario. Los demás creían que, terminada la guerra, la dictadura dejaría paso a la monarquía, encarnada a partir de 1941 en Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, exiliado en Portugal. Pero Franco les decepcionó al negarse a dejar el poder. Sin embargo, muchos monárquicos colaboraron con el régimen y ocuparon puestos clave, de forma especial en el cuerpo diplomático. Franco elegía a sus colaboradores al margen de etiquetas. El dictador evitó siempre que nadie acaparara demasiado poder y recelaba de quienes mostraban criterios propios. Buscó siempre equilibrar la participación de los diferentes grupos en el gobierno y en los altos cargos del Con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler, comienza, a los 5 meses del final de nuestra guerra, la Segunda Guerra Mundial. En los campos de batalla del mundo se dirime una lucha a muerte entre 3 concepciones del orden político: el fascismo, el comunismo y la democracia. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española, que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. Octubre de 1940. Hitler y Franco se citan en Hendaya para celebrar una decisiva entrevista.
se va a abordar la entrada de España en la guerra. Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes, pero no tiene intención de ofrecer a cambio grandes concesiones. Franco aspira a que se le cedan las posesiones de Francia en el norte de África. Pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará 7 horas, se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle, Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco, pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul, para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante 2 años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. Con la liberación de París, en el verano del 44, se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista, que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados, organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el Valle de Arán con ese objetivo, pero la operación se salda con un rotundo fracaso. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen. La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La Falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España!
En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Un año después de aprobada la ley de sucesión, el príncipe don Juan Carlos, hijo primogénito de don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la Casa Real, viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan, ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España. Pasados los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura, Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen. En el Palacio del Pardo, Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda, como fue Adalid en la hora de la dura batalla. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio. En abril de 1956 llega a Madrid Mohamed V, el sultán de Marruecos. Viene a firmar el protocolo de la independencia de su país. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos, y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. Ambas personalidades pasan a la antecámara, donde Franco, tras hacer presente el afecto de España hacia Mohamed V, le impone el collar de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. La pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial. A partir de entonces, España tendrá que hacer frente, además, a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo Estado marroquí. Como consecuencia de la independencia, Franco renuncia a su Guardia Mora, un residuo de las tropas mercenarias marroquíes que lucharon junto a él en la Guerra Civil. En 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del final de la Guerra Civil, Franco inaugura el Valle de los Caídos. El monumento está muy cerca de El Escorial, la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España. Franco ha querido imitar al rey Felipe, construyendo él también
un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles. Pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. También Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos, junto al altar mayor. El paulatino e irreversible alejamiento de la Iglesia respecto al régimen se acelera en los años 70. La Iglesia no está dispuesta a hundirse junto a la dictadura y comienza a prepararse para el futuro. En 1971 pide perdón por no haber sabido ser instrumento de reconciliación tras la guerra civil y se desvincula por completo del poder político. El choque con el régimen acaba siendo frontal. Las multas por homilías leídas en las iglesias se multiplican y centenares de sacerdotes detenidos y encarcelados van llenando la cárcel de Zamora, donde el franquismo recluye a los clérigos rebeldes. En 1973, Franco, asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad, tiene 80 años, renuncia a la presidencia de gobierno. Con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco, el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador, el almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes. Desde dentro, porque el franquismo está cada vez más dividido entre los inmovilistas y los aperturistas, y fuera de su estructura, porque el movimiento de la oposición democrática y antifranquista resulta ya imparable. En el ámbito económico, el gobierno de Carrero coincide con la gran crisis internacional. Para España, los primeros efectos comienzan a verse en las estaciones. Los emigrantes vuelven de Europa. La crisis los ha expulsado. El desarrollo del país sufre un súbito frenazo. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco es asesinado por la organización terrorista ETA. Con la muerte de Carrero, desaparece el único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el régimen. Carlos Arias Navarro, responsable del Ministerio de Gobernación, es elegido nuevo presidente. Arias va a ser el encargado de tutelar la etapa final del franquismo. En su discurso programático ante las Cortes, en febrero de 1974, el presidente Arias anuncia su apuesta por un cierto aperturismo dentro del régimen. Es el llamado espíritu del 12 de febrero.